¿Qué es el dengue? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son los signos de alarma? Hola, soy el doctor Abimael López. Hoy hablaremos sobre el dengue. ¿Qué es el dengue? Se describe como una enfermedad viral aguda con un amplio espectro de presentación, que puede causar desde cuadros benignos autolimitados hasta cuadros graves mortales. Sus principales formas clínicas son la infección inaparente, el dengue clásico, dengue hemorrágico o síndrome de shock por dengue. Ocurre y se propaga especialmente en zonas tropicales donde hay condiciones ambientales que favorecen al desarrollo y proliferación del mosquito Aedes aegypti, los principales mosquitos y vectores de este virus. Estos virus se transmiten por la picadura de los mosquitos hembra. Los humanos son el huésped principal del dengue y también pueden infectar a los primates. El dengue también se puede transmitir por una transfusión. Generalmente el periodo de incubación es de 3 a 14 días, teniendo un promedio de 4 a 10 días. Luego comienza el periodo de viremia en humanos, que generalmente comienza un día antes de la aparición de la fiebre y dura hasta el 5º día de la enfermedad. Luego el paciente sigue siendo infeccioso durante 6 a 7 días. La fase de la enfermedad incluye la febril, la crítica y la de recuperación, mientras que las formas clínicas reconocidas son el dengue clásico, la fiebre hemorrágica y el síndrome de shock por dengue. Presentación clínica. Las infecciones por dengue pueden ser asintomáticas o sintomáticas y tener 3 fases clínicas: la fase febril, la crítica y la de recuperación. La fase de fiebre. La fiebre generalmente es mayor a 38 grados que dura de 2 a 7 días, asociada a cefalea, dolor muscular, dolor de las articulaciones y dolor retroorbitario. También pueden presentarse anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. La lesión exantemática o de manchas rojas en la piel, afectando cara, tronco y extremidades, no respetando las regiones palmar y plantar. La erupción también puede presentarse con o sin picazón. La mayoría de los pacientes se recuperan gradualmente, con mejoría del estado general y recuperación del apetito. Fase crítica. Hay disminución de la fiebre entre el 3er y 7º día del inicio de la enfermedad. Cuando están presentes en esta fase se producen signos de alarma que marcan el inicio del empeoramiento clínico del paciente y la posible progresión a un shock. Los casos graves de dengue se caracterizan por hemorragia grave, disfunción orgánica grave o fuga de plasma grave. El shock suele ocurrir en el 4º y 5º día, en el rango de 3 a 7 días de la enfermedad. Puede provocar la muerte entre 12 a 24 horas o una recuperación rápida después de una terapia anti-shock. La afección grave de órganos puede causar complicaciones como hepatitis, encefalitis o miocarditis. La fase de recuperación se produce a partir de las 24 a 48 horas de la fase crítica y se produce una mejoría del estado general del paciente. El retorno progresivo del apetito, la reducción de los síntomas gastrointestinales, la estabilización del estado hemodinámico y la mejoría del gasto urinario. Puede aparecer una erupción acompañada o no de picazón generalizada. La bradicardia y los cambios en el electrocardiograma son comunes durante esta etapa. En la literatura se describen 3 cuadros clínicos distintos del dengue, según las manifestaciones orgánicas y de gravedad. Tenemos el dengue clásico, que generalmente presenta una fiebre alta entre 39 y 41 grados, que es de inicio brusco, donde produce cefalea, mialgias o dolor muscular, dolor articular, postración en cama, pérdida de apetito, dolor retroorbitario, náuseas, vómitos y erupción con un prurito cutáneo o escozor en la piel. La erupción es de predominio en la cara, en el tronco y extremidades. No respeta la región plantar o palmar. Al final del periodo febril pueden presentarse dolor abdominal generalizado, que es más frecuente en niños, y manifestaciones hemorrágicas, como manchas en la piel, sangrado nasal, gingivorragia. Es más frecuente esta en adultos, que tiene una duración de 5 a 7 días, con una convalecencia acompañada de gran debilidad física que dura semanas. Suele ocurrir en adultos y niños no inmunes y suele ser autolimitado y rara vez es mortal.
Fiebre hemorrágica del dengue. El inicio del cuadro similar a la del dengue clásico, que progresa con empeoramiento de entre el tercer y cuarto día de la enfermedad, con aparición de manifestaciones hemorrágicas, manchas en la piel, sangrado nasal, sangrado en las encías, y también se hace una prueba que se llama la prueba del lazo, que esta es positiva, teniendo un colapso circulatorio. La fiebre reaparece durante el curso de esta parte de la enfermedad. Síndrome de shock del dengue. Los casos graves de dengue hemorrágico progresan con un cuadro de shock o de choque, generalmente entre el tercer y séptimo día de la enfermedad, que suele ir precedido de dolor abdominal. El shock se debe a un aumento de la permeabilidad vascular, seguido de fuga de plasma y una insuficiencia circulatoria. Algunos pacientes también pueden presentar manifestaciones neurológicas como convulsiones e irritabilidad. Bien, ahora vamos a hablar de las señales de alarma. Las señales de alarma se manifiestan con un dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquido en la parte abdominal, puede haber un derrame pleural o pericárdico, puede haber hipotensión o desmayo, puede haber hepatomegalia dolorosa, sangrado en membranas mucosas, letargo e irritabilidad. Factores de riesgo de mayor gravedad de la enfermedad. ¿Quiénes están más expuestos? Los extremos de la edad. Hablamos de niños y personas de la tercera edad. Mujeres embarazadas o con patologías de base o comorbilidades, como puede ser asma bronquial, diabetes, hipertensión, anemia. La infección en niños puede ser asintomática o comenzar con un síndrome febril agudo, con signos y síntomas inespecíficos, como debilidad, somnolencia, rechazo a los alimentos y líquidos, vómito, diarrea o heces blandas. En niños menores de 2 años, los signos y síntomas de dolor pueden consistir en llanto persistente, debilidad e irritabilidad. El empeoramiento en estos niños en general es más rápido que en los adultos y los signos de alerta se detectan más fácilmente. Mujeres embarazadas requieren una estrecha observación independientemente de la gravedad de la enfermedad. A las mujeres embarazadas con sangrado se les debe interrogar sobre la presencia de fiebre o antecedentes de fiebre en los últimos 7 días. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de muerte en el tercer trimestre del embarazo o de muerte fetal o parto prematuro. En los ancianos, las personas mayores de 65 años tienen una mayor frecuencia de progresión a las formas graves de la enfermedad y sus complicaciones. La evaluación clínica debe ser cuidadosa para acelerar la identificación y el tratamiento de infecciones graves. La clasificación de riesgo de los pacientes con dengue tiene como objetivo reducir el tiempo de espera en el servicio de salud y orienta a la realización del seguimiento clínico y terapéutico. Prevención. Adoptar medidas de control de mosquitos en el hogar y en la comunidad, como desechar el agua estancada y evitar exponer los contenedores a la lluvia. Los lugares con aguas estancadas facilitan la reproducción de los mosquitos que transmiten la enfermedad, aumentando las posibilidades de contraer. Utilice repelentes en las partes expuestas del cuerpo que son seguros incluso durante el embarazo. Utilice repelentes de mosquitos siguiendo las siguientes pautas. Aplique el repelente sobre la piel expuesta, no aplicar cerca de los ojos, nariz y boca. Aplica siempre el repelente al final, es decir, después de aplicar cremas, hidratantes, protector solar o maquillaje. Use ropa que reduzca la exposición de la piel. Otra forma de prevención que está disponible en la red privada es la vacuna, que es una vacuna atenuada contra el dengue, que esta debe ser administrada entre personas de 4 a 60 años. Son 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre cada una. Al ser un virus atenuado, esta vacuna es contraindicado en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en personas con inmunosupresión. Bien, ahora hablaremos sobre las pautas que debe tener el paciente. ¿Cuáles son las medidas de tratamiento? El tratamiento será dirigido según la valoración de un médico y la clasificación de la gravedad. Es importante seguir estrictamente las recomendaciones y fechas de regreso a los seguimientos que se ha indicado por su médico. La hidratación es muy importante. Mantener abundante hidratación oral
alrededor de 60-80 ml por kilo peso al día. No interrumpa la alimentación. Evite el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales como ser el diclofenaco, ibuprofeno y el ácido acetil salicílico o aspirina. Saber identificar los signos de alerta que motivan el retorno inmediato al centro de salud. Por ejemplo, pérdida de sensibilidad, parálisis y dificultad para caminar, manifestaciones hemorrágicas, deterioro del estado general, un dolor abdominal intenso, mareos, desmayos y manifestaciones neurológicas. Bien, eso es todo sobre este tema del dengue. No se olviden de suscribirse al canal, darle un me gusta y comentar. Espero que les haya gustado el tema de hoy y hasta la siguiente semana.